Hay una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo y que aún está pendiente, que aún está disponible para que podamos apropiarnos de ella. Creo que este es el tiempo para hacerlo. En unos segundos comenzamos este tema muy importante. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Vamos a comenzar leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 1, desde el verso 4. Hechos, capítulo 1, verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que este tiempo que estamos viviendo nos va a ayudar para, lo he dicho muchísimas veces, ordenar nuestra agenda, ordenar nuestro calendario de actividades, cambiar nuestro activismo para concentrarnos en una tarea que es más importante. Y esta tarea es ser lleno del Espíritu Santo. Jesús prometió el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, aquí mismo en el capítulo 2, que se cumplió el día de Pentecostés. En el capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La primera señal que recibieron los discípulos fue que comenzaron a hablar en otras lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Lo primero que quiero decir es que ser lleno del Espíritu Santo, indudablemente que hay una manifestación sobrenatural, pero en este caso fue el don de lenguas. No significa eso que solamente debía ser o debe ser el único don que se debe manifestar, aunque en algunas congregaciones se ha establecido como el único don. Yo creo particularmente que los 9 dones del Espíritu se deben manifestar como fueron manifiestos a través de todo el libro de los sellos. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ese día? Se estaba cumpliendo una promesa que Dios había establecido por medio de Juan el Bautista, cuando en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice: yo les bautizo con agua, pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús estableció el propósito del Espíritu Santo, el plan que Dios tenía guardado. Dice en el capítulo 14, por ejemplo, del Evangelio de Juan, este es el orden que Dios establece. Juan capítulo 14, verso 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, en el capítulo 16 establece todavía un poco más la tarea, la función que el Espíritu Santo debía cumplir. Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Empieza a Jesús a advertir, a señalar la obra que cumpliría el Espíritu Santo. Está diciendo que enseñará, que guiará y recordará todas las cosas, pero al mismo tiempo convencerá. ¿Quién es el que convence de pecado? Se ha cambiado la situación ahora y parece que un sermón bien preparado, bien convincente, es el que hace a la gente venir a los pies del Señor. Pero el caso de Pedro, por ejemplo, cuando predicó el primer sermón, fue el Espíritu Santo el que redarguyó los corazones. La tarea del Espíritu Santo y no nuestra es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en el Señor. La gente que no cree en el Señor debe sentirse compungida. La gente que oye la palabra sustentada, guiada, dirigida por el Espíritu Santo debe sentir que necesita la salvación. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo dice, nos guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí hay un don, el Espíritu Santo revela también lo que ha de venir, porque uno de los dones del Espíritu Santo es la palabra de profecía. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo busca glorificar a Jesús. Cuando yo recuerdo, en mis primeros años, cuando una persona era llena del Espíritu Santo, lo primero que fluía eran adoración, alabanza, glorias, aleluyas al Señor. Él me glorificará porque tomará de lo mío. La función que produce, el fruto que produce el Espíritu Santo es en el corazón mucho gozo, mucho deseo de glorificar al Señor. Retomando la línea que Pedro había comenzado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya lo leí esto y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Luego se burlaban de él, dice el verso 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. La gente confundió el don de lenguas, la manifestación de lenguas, con una locura, que estaban todos borrachos. Pero Pedro les dice, en el verso 14, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Y aquí viene una declaración súper importante y relevante para nosotros. En el verso 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro hace una declaración maravillosa. El Espíritu Santo le recordó a Pedro algo que, por supuesto, no lo tenía en su mente, pero que estaba guardado en el libro de Joel. Él dice, esto lo dicho por el profeta Joel. Y Joel, profeta del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 2 de Joel, verso 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Lo que está haciendo Pedro es prácticamente copiando, literalmente, declarando como si estuviera leyendo lo que dijo Joel. Y Joel expresó esta frase en un momento muy crítico.
Había un juicio de Dios. Por eso que quiero decirles que hay una promesa que se va a cumplir en este tiempo. Dios había juzgado a Israel. Pareciera que me voy a salir del tema, pero no. En el capítulo 1, Dios manda un juicio sobre la tierra y hay una devastación por la langosta. Dios manda un juicio de castigo sobre Israel. En el capítulo 1 y 2 de Joel lo explica muy bien. Y en el capítulo 2, Dios llama al arrepentimiento. Llama y dice en el verso 12, ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Joel en el capítulo 2, verso 12 adelante, explica el juicio y llama al arrepentimiento, llama al pueblo de Dios que se convierta, que se arrepientan. Nosotros estamos viviendo un tiempo de juicio. Yo no tengo ni una duda que toda esta pandemia es, sin duda debo repetirlo, juicio de Dios sobre las naciones. No es que solamente hay una conspiración del demonio y que está actuando, pero esto Dios lo está tornando para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos, para que dejemos nuestras propias agendas, nuestros propios calendarios, nuestras propias estructuras y veamos cómo el Señor nos cambió la estructura. Si eso es lo que pasa, eso es lo que yo veo, eso es lo que estoy discerniendo. Entonces, Joel dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Les suena parecido eso? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a la oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Vea la respuesta de Dios. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando uno le pide perdón, Dios perdona. Este tiempo es para reflexionar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ha pasado. Las naciones de la tierra le han dado la espalda a Dios, han legislado Sodoma y Gomorra, han legislado la muerte en el vientre materno y están haciendo cosas detestables, iniquidad pura en las leyes de las naciones. Pero cuando el pueblo de Dios se arrepiente y pide perdón, dice la Biblia, Joel capítulo 2, verso 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Lo que me llama la atención es esto. Cuando Pedro cita a Joel, capítulo 2, indudablemente que él conocía todo el libro de Joel, porque así era la costumbre entre los judíos, y Pedro era judío, sabía toda la historia. Hay un juicio, hay una humillación, hay un acto de perdón. Dios perdona, pero no solamente Dios perdona. Esto es lo que quiero dejar con ustedes este día. Esta promesa se va a manifestar en nosotros. Responderá Jehová y dirá, yo os envío pan, mosto y aceite. Haré alejar de vosotros al del norte. Luego el verso 27, capítulo 2, verso 27. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Había un juicio, Dios llama al arrepentimiento, a humillarse, Dios perdona y restaura. ¡Qué glorioso es esto! Restaura a los mismos que había juzgado. Y dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Los mismos que se había comido la langosta por el juicio divino, ahora están siendo productivos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mire la promesa de Dios, escuche o lea usted. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Glorioso, maravilloso, bendito sea Dios. Aleluya. Hay un juicio, luego viene un llamado al arrepentimiento. Hay un arrepentimiento y Dios cambia inmediatamente. Después de mandar la langosta, dice, ahora las vides producirán, la tierra volverá a reverdecer, pero no se queda ahí. Dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Lo que quieren los medios de comunicación es avergonzar a los hijos de Dios porque algunos se han enfermado o se han congregado. Lo que quieren los medios de comunicación, ¿se han fijado cómo han denostado a los cristianos evangélicos? ¿Para qué? Porque hay una confabulación, una conspiración para anular la fe. Hay un deseo de ridiculizar. Pero en vez de ridiculizar, Dios va a actuar. Y Dios está operando, Dios está actuando ahora mismo. Porque dice enseguida el verso 28, después de esto, después de restaurar todo, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? No para que sigamos viviendo en lo natural, sino para que veamos la manifestación sobrenatural. Y el día de Pentecostés se pusieron a hablar en lenguas, diferentes tipos de lenguas, como 20 tipos de lenguas. Todos entendieron el mensaje. Pero el libro de los Hechos comienza inspirado por el Espíritu Santo. Y yo digo esto, se llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así lo conocemos todos. El libro dice Hechos de los Apóstoles. Yo le llamo los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que toma la rienda e inspira a Pedro. El Espíritu le recuerda a Pedro que es una promesa que Dios iba a cumplir sobre Joel. Entonces, dice la Escritura, al final del capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 41, Hechos 2:41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 nuevos creyentes, porque Dios estaba respaldando su palabra, Dios estaba cumpliendo su palabra. Mire, se han reído de los evangélicos, han buscado los medios de comunicación algún momento para denostar, para humillar. Escogen a pastores para reírse de ellos, para burlarse de ellos. Pero ahora Dios tiene la última palabra. Al derramar de su Espíritu sobre su iglesia, un avivamiento que está ya derramándose sobre nosotros, va a despertar. El Espíritu Santo va a llenar. Y no solamente vamos a hablar en lenguas, veremos dones de sanidades, milagros, prodigios, maravillas, profecía. Veremos la interpretación de las lenguas. Veremos 9 dones, los ministerios, actuar y el nombre del Señor glorificarse. Pedro había negado a Jesús hacía un par de meses, ni siquiera hacía 2 meses. Lo había negado. Y ahora estaba siendo usado para la salvación 3,000 personas. Y luego un poco más adelante 5,000. El Espíritu Santo tomó la rienda. La promesa se cumplió. Y Pedro dice, esto es lo prometido por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y te digo algo. Dice, en los postreros días comenzaron el día de Pentecostés. Pero han pasado 21 siglos casi. Estamos en el siglo XXI. Quiere decir entonces, si no saco mal las cuentas, aleluya, que si ocurrió esto hace 2000 años, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días. Estamos viviendo en los postreros días de verdad. Pedro dice, pensando que eran los postreros días, pero era el comienzo de los postreros días. Vivimos en los últimos días, Jesús lo dijo. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, confusión, entonces terremotos, y los terremotos se han multiplicado. Quiero darte una buena noticia, mi amado. Vivimos en los últimos tiempos. Toda esta conspiración es una obra del anticristo. Yo creo que el anticristo está, que si no está vivo ya,
cercano a manifestarse. Pero en vez de tener temor de la obra del anticristo, yo tengo mucho anhelo que se manifieste no el anticristo, sino el poder del Espíritu Santo. Porque si Dios prometió que en los posteriores días derramaría de su Espíritu, entonces la promesa se debe cumplir en ti y en mí ahora. Somos llenos del Espíritu Santo. Mire, quiero aclarar esto. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, lo tengo marcado aquí. Dice la Biblia, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Romanos capítulo 8 demuestra claramente, todo el capítulo, que el que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque tenemos su Espíritu. Pero otra cosa es estar lleno del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es tener el Espíritu y lo otro es ser lleno del Espíritu. Pedro había recibido el soplo del Espíritu. Jesús, dice, soplando sobre ellos, les dijo, recibid el Espíritu. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El Espíritu de Dios estaba en acción, en operación, pero no eran llenos. Ser lleno del Espíritu es no solamente sentir un escalofrío, no solamente hablar en lenguas, es ver una manifestación sobrenatural. La iglesia del primer siglo, igual que la iglesia del siglo XXI, será llena del Espíritu Santo. ¿Fue llena del Espíritu Santo la iglesia de Pentecostés? Amén. La iglesia del primer siglo fue llena del Espíritu Santo. En 30 años invadieron todo el imperio romano. Pablo, los apóstoles, los demás discípulos, los anónimos, iban por todas partes predicando. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios confirmaba la palabra con señales, prodigios y maravillas. A menos que el Espíritu Santo tome el control, estaremos aplastados. Pero Dios dice en su palabra, nunca más será mi pueblo avergonzado. No serán avergonzados los que confían en el Señor. Y este es un tiempo de gloria. Es un tiempo en el cual el Espíritu Santo se está derramando ya. Se está manifestando ya. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo quiere tomar el mismo orden que tomó el día de Pentecostés, inspirando a Pedro. Se convirtieron 3.000. Más tarde se convirtieron 5.000. Más tarde llamó a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Yo creo que se va a convertir al Señor. Y escúcheme bien porque esto es profético. Se va a convertir al Señor gente de la farándula, gente importante, gente de nivel, gente muy destacada de la televisión. Se van a convertir y serán transformados como en Saulo de Tarso, en gente, bendito sea Dios. Aleluya. Si hasta me lo soñé. No les puedo decir quién fue, pero el Señor me mostró en un sueño que gente de la farándula se convertía y se transformaban en predicadores. Los mismos que se burlaron de los evangélicos, los canutitos, fueron llenos del Espíritu Santo, porque el poder de Dios será derramado sobre toda carne para la gloria de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo es la promesa y su llenura es la promesa que todavía está disponible. ¿Tienes el Espíritu? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Así dice Efesios. Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tomar el control. Aleluya. Él quiere tomar el control ahora mismo. Y para esto vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu se derrame sobre ti, te llene, te inunde y se manifiesten los dones del Espíritu. No solo el don de lengua, sino cada uno de los dones del Espíritu Santo. Y el nombre del Señor será glorificado. Amén. Se nos está acabando el tiempo y vamos a orar. En su pantalla hay una información, escríbame. Quiero saber dónde recibe usted esta señal. Solamente una nota. Llame por teléfono para tener también un tiempo de oración. Oramos juntos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cuando leemos tu palabra, descubrimos que hay una promesa que aún debe cumplirse. Que sea derramado tu Espíritu Santo con poder, como fue el día de Pentecostés. Padre, vivimos los últimos días. La iniquidad, la impiedad, la conspiración de las tinieblas parece aumentar cada día. Señor, pero tu iglesia, los que creemos en ti, no seremos avergonzados. Llena, conforme a tu palabra, a tu iglesia, a tus hijos. Llena, Señor, cada uno de tus escogidos con el poder de tu Espíritu, sobre toda carne, sobre los pequeños, los niños, los jóvenes, los ancianos. Señor, llénanos con tu poder para poder hacer también las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas que ocurrieron en el día de Pentecostés. Y así la iglesia creció. Señor, que se conviertan de a 100, de a miles, cientos de miles, vengan a tus pies, para que esta gran cosecha del último tiempo, esta gran cosecha sea tan abundante como el día de Pentecostés. Bendito sea tu nombre.
Prometiste, Señor, derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ya cayó el día de Pentecostés. Necesitamos la lluvia tardía, como en el año 1900 en Chile y el mundo. Una vez más, sea derramado tu Espíritu. Toma el control. Ven, Señor Jesús, y enséñanos, guíanos. Sean deshechos los muros denominacionales, se derrumben los muros de organizaciones humanas, para que solamente una iglesia, tú vienes a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa y pura que esté dedicada a exaltar y glorificar tu nombre. Señor, llénanos ahora. Espíritu de Dios, fluye, sopla y llena a cada uno de lo que está al alcance de esta señal. Sea magnificado tu nombre, sea engrandecido tu nombre y tu palabra confirmada en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a seguir con este tema. El libro de los Hechos es un libro que está aún inconcluso, porque tiene que ser, las últimas páginas tenemos que escribirlas nosotros. La iglesia del Señor está viva y activa. El mismo espíritu que se derramó en Pentecostés está todavía derramándose en este tiempo sobre su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me despido, ya llegó la hora, se acabó el tiempo. Recuerde que mañana, todos los días, en este horario, usted sabe ya el horario y por este canal, estoy compartiendo palabras de bendición, palabras que activen su fe y que le levanten y que sepan que después de este tiempo, el nombre del Señor será engrandecido y glorificado en Chile y el mundo. Amén. Un abrazo virtual para todos. Dios les siga bendiciendo. Recuerde, no importa las circunstancias, somos bendecidos para bendecir. Amén.